Yo quiero hacer hoy un panorama general desde Génesis hasta lo que llevamos. Pero el problema es que no lo alcancé a terminar hasta lo que llevamos. Así que hoy voy a hacer un panorama general desde Génesis hasta Josué, si el Señor me lo permite. Posteriormente terminaré desde Josué hasta Samuel, que es lo que llevamos, y posteriormente entonces seguiremos. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, porque el propósito principal de hacer estos estudios, libro a libro, en un comienzo fueron dos propósitos. ¿Y cuál fue el propósito? Bueno, primero que nosotros tuviésemos una idea general de cada libro, pero de alguna manera que esa idea general de cada libro no estuviera desconectado del panorama general de las Escrituras. Y de esta manera entonces nosotros pudiésemos ver la Escritura como un todo y no como una cantidad de historias desconectadas que no tienen nada que ver unas con otras, sino que a pesar de que fueron muchos los autores que están detrás de la escena de la Escritura, nosotros nos diéramos cuenta que realmente hay una mente detrás de la Biblia, que si bien ellos prestaron sus manos para escribirla, que ellos prestaron su forma, su conocimiento literario y todo eso, realmente detrás de la Biblia hay una mente divina. Así que no es como si usted estuviera leyendo 40 historias de 40 hombres distintos, sino una sola historia, la historia de Dios. Y eso es lo que no quiero que se pierda, ese panorama. No quiero que se pierda ese panorama, porque la Biblia realmente es una historia completa y única, no dividida en partes ni nada de eso. Y el segundo propósito era ver cómo esas historias se conectaban con el Redentor. Así que el primer propósito por el cual planteamos estudiar la Biblia libro a libro es para que de alguna manera usted pudiera tener en su mente un panorama general de la Biblia, pero aparte de eso, como ese panorama general siempre tiene una conexión directa con el Redentor. Entonces, como yo sé que no es fácil para nuestros cerebros, para el vuestro ni para el mío, hacer conexiones como cuando cada parte está seccionada o por separado, entonces lo que quiero hacer precisamente es como un resumen de lo visto hasta este momento, desde Génesis a Samuel. Quería y tenía toda la intención de hacerlo, pero realmente, aunque ustedes van a ver, hermanos, que voy a ir muy rápido, no me alcanzó el tiempo para poderlo llevar hasta Samuel. Entonces, esto con el propósito, hermanos, de ir viendo cómo se va construyendo ese edificio. Vamos a darle un nombre a ese edificio. Ese edificio tiene un nombre: el edificio de la redención. El edificio de la redención. ¿Cómo se va a ir construyendo ese edificio? ¿Cómo cada libro de la Biblia, cómo cada personaje nos da luz sobre ese edificio, lo que va a ser ese edificio como tal? Entonces, podremos seguir posteriormente adelante sin perder los propósitos tratados desde un inicio. Esto nos va a involucrar otra cosa, que cuando vayamos por allá adelante será necesario nuevamente hacer un resumen así como abuelo de águila, para que no perdamos nunca este panorama general, porque esa no es la intención. La intención no es como centrarnos en cada libro y desconectarnos de todo el resto de la Biblia, no es eso. Así que, hermanos, recordar entonces que los primeros 5 libros de la Biblia tienen su nombre propio. Ellos son conocidos como la ley, ellos son conocidos como la Torah, ellos son conocidos como el Pentateuco, e incluso en la Biblia se le acuña un nombre más a estos 5 rollos: Moisés. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo me expresa claramente, y comenzando desde Moisés. Bueno, cuando dice comenzando desde Moisés, es comenzando desde estos 5 libros. En Génesis nos encontramos con la historia de la creación, y desde allí usted y yo comenzamos a ver. Ahora, entiendo una cosa, que nunca la intención de Dios de mostrarnos, o de Moisés, guiado por el Espíritu Santo, de mostrarnos la creación, nunca fue la intención de ser un libro de ciencia, sino que había un propósito puntual y específico por el cual la creación está allí en los comienzos, en el libro de Génesis.
Y tiene que ver precisamente con el propósito que Dios tenía de que todas las cosas manifestaran y revelaran la gloria de Dios. En los diálogos que usted y yo nos encontramos, podemos reconocer por lo menos algunas cosas importantes de lo que vemos en la creación. Dios decidió hacer una tierra, crear una tierra y habitarla con un pueblo en esa tierra. Y que este pueblo y que la tierra fueran el conjunto que le daría gloria o que reflejaría lo glorioso que es Dios. Ese es el punto importante de por qué la creación está allí. Note cómo el salmista empieza su salmo: los cielos cuentan la gloria de tus manos y el firmamento. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Note, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué era lo que en últimas, cuál fue en últimas el propósito? Porque Dios creó todo, para que todo contara la gloria de Dios. Ese fue el propósito. El propósito de una tierra de Dios, con un pueblo viviendo en la tierra de Dios, es que este conjunto, creación y humano, viviendo en armonía, contaran la gloria de Dios. Por eso es que un teólogo bien lo expresó cuando habló de la imagen destrozada. Cuando el pecado entró en escena, destrozó esa imagen de la gloria de Dios. Ahora note que aquí dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, pero el hombre ya no la cuenta. Después del pecado, el hombre dejó de contar esa gloria de Dios. Ese fue exactamente el propósito de Dios, que toda su creación contara la gloria de Dios. Y si me adelanto, hermanos, usted podrá darse cuenta que el final, que la historia de la humanidad terminará así, con el propósito de Dios. Una tierra habitada por un pueblo, y ambos, ese conjunto, creación, nueva creación, pueblo, nuevo pueblo, estarán contando eternamente la gloria de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Noten, hermanos, que si analizamos un poquito, no es difícil entender el propósito por el cual Dios creó todas las cosas. Y estoy haciendo mucho énfasis aquí, porque lo que viene es como esto. Miren, hermanos, aquí tenemos un pan. ¿Cuál es el pan? Dios hace una creación, incluido un hombre, crea todas las cosas con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que este pan cuente la gloria de Dios. Luego tenemos otro pan acá abajo, y ese pan nos cuenta que se llevó a cabo eso, porque habrá una nueva creación, con nuevos cielos, con nueva tierra, con un nuevo pueblo, contando la gloria de Dios. ¿Qué hay en la mitad de estos dos panes? Eso es lo que usted va a ver desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 21. Lo que está en estos dos panes, la mitad. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Así que lo que vemos desde Génesis 3 en adelante hasta Apocalipsis 22 no será otra cosa que esto. Escúchelo muy bien, hermano, escúchelo. El obrar de Dios, los hechos de Dios, el trabajo de Dios para que su propósito, su deseo, su anhelo se consuma, se lleve a cabo. Eso será lo que usted va a ver desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22. No perdamos de vista eso, porque en últimas de eso se trata todo lo que está entre Génesis 3 y Apocalipsis 22. Claro, hermanos, no desconocemos que durante todo este trayecto Dios comenzó a revelar más de Él. Claro que sí. No es lo mismo la revelación que tenemos hasta Génesis 3 de Dios que la revelación que tenemos de Dios cuando terminamos Apocalipsis 22. Así que, agregados a ese propósito principal de Dios, recuperar nuevamente ese pueblo que se perdió, porque eso es lo que está haciendo Dios desde Génesis 3 hasta
hasta Apocalipsis 22, agregado a ese gran propósito, hay propósitos paralelos, y es Él se va a ir revelando también cada vez más a ese pueblo que Él va a ir recuperando. Pero no pierda de vista entonces que toda la historia relatada es como Dios recupera a ese pueblo que se perdió en Génesis 3. ¿No les parece interesante esta cosmovisión de la Biblia? ¿No les parece que si siempre vamos a ella con esta óptica, puede ser que sea algo que haga arder realmente nuestros corazones, y posiblemente después miraremos la razón del por qué? Y es que ese pueblo, hermanos, y ya dimos algo por sentado, y lo he dicho porque yo sé que ustedes lo saben, pero igual tengo que decirlo en este momento, y es que ese pueblo se perdió porque se rebeló contra Dios, porque pecaron contra el Señor. Así que ellos abandonaron la casa de su padre y se fueron lejos. Esto es exactamente lo que nos habla Lucas capítulo 15 que pasó. La oveja perdida y el hijo pródigo no es sino simplemente eso. El pueblo, los hijos de Dios, se rebelaron contra él. Se fueron lejos como ovejas perdidas, andan errantes en el mundo de Dios, en la creación de Dios, no dando gloria a Dios, sino dando gloria a sí mismo. Bueno, y Dios en su infinita misericordia, el propósito que tiene no lo desechó, sino que dijo, lo voy a seguir llevando a cabo, y para hacer eso, entonces va a tener que recuperar a esos que se fueron lejos. Él va a tener que encontrar a esas ovejas perdidas que andan errante en el mundo de Dios, dándose gloria a sí mismo y no dándole gloria a Él. Pero Dios es rico en misericordias, y justo cuando el hombre cae y viene juicio a causa de ahí ya vemos en la caída, vemos algo de Dios, vemos que Dios es un Dios justo y severo con el mal, y severo con el pecado. Así que vemos un Dios justo y airado y santo en Génesis capítulo 3. Y por tanto viene la consecuencia de el juicio que viene de Dios al hombre a causa de su desobediencia. Pero también allí nos deja ver que Dios es misericordioso, y a pesar de que él acaba de caer, le hace una promesa. Le dice que a esa creación vendría uno de la simiente de una mujer que redimiría, que encontraría a ese pueblo que ahora se fue lejos, que fue echado lejos, que anda errante en el mundo de Dios. Vendrá uno de la mujer que les encontrará y los traerá nuevamente hacia mí. Esa es la promesa de Génesis capítulo 3. Entonces, de ahí en adelante, el propósito de Dios en la Biblia es revelarnos cuál y qué carácter, cómo será ese Redentor que vendrá a deshacer todo este gran daño que se causó en el Edén de Dios, en la tierra de Dios, a causa de la desobediencia del hombre. Justo ahí comienza la historia de la redención. De allí en adelante vemos el accionar de Dios, el obrar de Dios para recuperar ese pueblo que junto con Adán cayó en desgracia. Y todo lo que vemos de ahí en adelante nos ilumina y nos da demasiados detalles de todo lo que esta redención realmente significa. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a comenzar a levantar hombres. Y escuche esto es importante. Los hombres que Dios va a levantar, no los va a levantar porque sí. Dios va a empezar a levantar hombres que de una u otra manera nos revelan algo de lo que el Redentor será. Eso es lo importante. O sea, cada hombre que entra en escena, no entra en escena porque sí, entra en escena porque cada hombre que entra en escena nos mostrará, nos iluminará, nos revelará algo del carácter del Redentor que vendrá.
Y es necesario que esto también lo tengan en mente, hermanos. Dios no levanta hombres porque sí. Así que Dios escoge hombres y trabaja en ellos para que la vida de esos hombres revele, ilumine, muestren algo del Redentor. Pero como ellos no son el Redentor, el Señor también muestra sus debilidades y sus fallas, para que el pueblo de Dios recuerde siempre que ellos no podrán ser liberados por ningún hombre normal, por muy santo y bueno que parezca este hombre. Se va a requerir más que un hombre para eso. En otras palabras, hermanos, quiero que usted empiece a notar una cosa, que Dios va a empezar a levantar hombres, que usted empieza a ver que son muy piadosos, pero la Biblia inmediatamente, cuando deja ver esa piedad, deja ver la debilidad de ellos. Y en últimas, la razón puntual de esto es porque está mandando un mensaje a su pueblo, y el mensaje que le está mandando a su pueblo: ustedes van a necesitar mucho más que un hombre para salvarlos, para redimirlos, para volverlos a la casa del Padre. ¿Comprenden eso? ¿Entienden todo lo que la Biblia ya nos está revelando y no hemos tocado ni siquiera al primer varón, sino de manera general? Entonces, cada hombre de esos que Dios va a levantar nos va a mostrar algo particular del Redentor, pero también nos va a dejar ver que aunque nos muestra algo puntual del Redentor, no son el Redentor. Que el Redentor va a ser algo más que la sumatoria de todos ellos, que no es un hombre cualquiera, se requiere mucho más que un hombre para eso. Por eso es que usted y yo vemos en Génesis hombres como Abraham, y Dios lo llama, y siendo un hombre que confía en Dios, esa confianza fue débil. Usted lo recuerda, ¿cierto? Porque dudó y mintió. Pero vendría alguien más que un hombre que nunca dudaría de Dios, que pondría toda su confianza en Dios, y que a diferencia de Abraham, que tuvo miedo de morir, este no tendría miedo a la muerte con tal de nunca defraudar la confianza de su Dios. Así que ya nos muestra a Abraham algo del Redentor. Este Redentor confiaría absolutamente toda su vida en el Dios de Abraham. En él depositaría toda su confianza, y a diferencia de Abraham, él nunca dudaría. Ni siquiera por temor a la muerte, porque eso fue lo que pasó con Abraham. Tuvo temor y le dijo a Sara: Sara, di que eres mi hermana, porque cuando te vean tan hermosa me van a matar. Bueno, este Redentor que vendría sería más grande que Abraham, porque aunque confiaría en Dios, nunca fallaría en esa confianza. Ya nos habla de un Redentor cuya vida confía única y exclusivamente en su Padre, en Dios. Vemos a partir de este momento que la redención también involucra a un pueblo. No todos los pueblos, sino un pueblo. Pero ese pueblo ha de ser un pueblo especial, y solamente ha de ser especial por una cosa. ¿Cuál es la razón por la que ese pueblo es especial y ha de ser especial? Porque Dios puso sus ojos sobre él. Por eso es que este pueblo es especial. Este será el pueblo al que Dios le dedique sus esfuerzos, sus ganas, su decisión, su poder, su soberanía, para traerle nuevamente a casa sano y salvo. Este pueblo y solo este pueblo. Y es lo que hace que ese pueblo sea singular y único. Ningún otro pueblo cuenta con ese favor. ¿Cuál favor? De ser encontrado mientras está errante en la tierra de Dios y traerlo nuevamente a la casa de Dios. Y esto lo empezamos a ver cuando Dios aparta a Abraham de su tierra y de su parentela. Desde allí entonces comienza a verse que el pueblo del Señor, que el pueblo que el Señor va a salvar es un pueblo santo, un pueblo que a pesar de que vive en este mundo lleno de pecado y de maldad, el Señor no lo va a dejar ahí, sino que lo va a apartar, lo va a sacar de allí. Y va a comenzar a limpiarlo. ¿Por qué? Porque necesita que este pueblo nuevamente sea apto
tierra de Dios. Eso es lo que Dios va a hacer con ese pueblo. Entonces, Él no solamente le va a encontrar donde está perdido, sino que le va a empezar a trabajar, a limpiar su corazón, a orar en su vida, porque necesita hacerlo apto para que vuelva a estar en la presencia de Dios nuevamente, porque nadie con pecado podrá estar en su presencia. Entonces Dios lo va a encontrar y va a empezar a orar y a hacer un trabajo en este pueblo de tal manera que lo va a volver a hacer apto para estar en el Edén. ¿Estamos hasta acá, no? El pueblo que se perdió va a habitar en el nuevo Edén y necesita ser apto para estar en ese nuevo Edén. Entonces, desde aquí ya podemos ver varias cosas importantes de la redención. La redención involucra un redentor. Y entonces debemos fijarnos muy bien en cada hombre que Dios levanta, porque cada hombre de esos, como Abraham, nos va a mostrar algo del Redentor. Segundo, nos deja ver que este Redentor tiene que ser necesariamente algo más que un hombre, porque a pesar de que estos hombres son muy piadosos, no alcanzan el nivel que se requiere para poder efectuar la redención. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero tercero, comenzamos a ver que esa redención involucra a un pueblo, no todos los pueblos, sino un pueblo, y que este pueblo entonces es especial porque Dios puso sus ojos en él para volverlo nuevamente a la casa con él, hacerlo apto para que esté con él. Por eso ese pueblo es especial. Cuarto, que este pueblo necesita entonces ser limpiado, santificado, para que sea apto en el nuevo de Dios, que Dios va a hacer, para que tanto entonces termine todo como Dios así lo quiso. Una creación con un pueblo cantando, gritando y contando la gloria de Dios. Notemos entonces, hermanos, todo lo que Génesis nos está informando. Y aún no es todo. Es que Abraham, como dice Hebreos, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De allí viene el pueblo de Israel, el pueblo que sería conocido como el pueblo del Señor. Pero antes de Israel ha de nacer Isaac, su padre. E Isaac nos deja también ver algo más del Redentor. ¿Qué nos deja ver Isaac del Redentor? Que el Redentor necesariamente, para poder redimir o encontrar a ese pueblo y hacer el trabajo que tiene que hacer el pueblo, ha de ser sacrificado. Eso nos habla Isaac del Redentor. Y aquí vemos que si bien Isaac nos revela algo, nos está mostrando algo del Redentor, se necesitaba más que el sacrificio de un hombre para redimir a su pueblo, porque en última Isaac va a ser el tipo, necesita que haya un sacrificio, necesita ser sacrificado, pero cuando va a ser sacrificado no se sacrifica. ¿Y por qué no se sacrifica? Porque se necesita mucho más que un hombre para poder redimir a ese pueblo. Se necesita más que el sacrificio de un Isaac, por muy piadoso que fuera Isaac. Y por eso es que en aquel momento se nos revela que ese sacrificio no lo iba a proveer ningún hombre, sino que Dios mismo se lo iba a proveer a sí mismo. Por eso es que allí encontramos las benditas palabras del Señor: Hijo mío, Jehová se proveerá cordero. No lo va a proveer ningún hombre, Dios se lo iba a proveer a sí mismo. Note lo que Isaac nos está hablando de este Redentor. Nos está hablando que este no sería el cordero del hombre. Este no sería el cordero que ningún hombre ofrece por la salvación del mundo. Este va a ser el cordero que Dios mismo ofrece para poder redimir a ese pueblo que se fue lejos. Es el cordero que Dios ofrece. Impresionante eso que usted y yo acabamos de escuchar, hermanos. Porque si Dios ofrece cordero, ¿quién ofrecía el cordero?
¿quiénes ofrecían cordero? Isaac pues nos habla algo más del Redentor, que Dios proveería ese sacrificio que sobre un monte se tendría que llevar a cabo. Ahora sí viene entonces Israel, Jacob, cuyo nombre se convirtió posteriormente en Israel, de donde toma nombre el pueblo de Dios. Y por medio de la vida de este hombre se establecería un pacto con la nación, que por medio del linaje de ellos vendría el Redentor. En ese sentido, hermanos, la elección de Israel fue de gran bendición para todo el mundo, porque de ese pueblo es de donde viene el que redime a gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. No escogió las grandes potencias mundiales, no escogió a Rusia, no escogió a Estados Unidos, no escogió a Argentina. No. Escogió un pueblo insignificante de la tierra. Ninguna de las grandes ciudades de Europa fue escogida por el Dios para ofrecer por medio de esa nación un cordero. Fue un pueblo del cual usted y yo podemos decir que es el más insignificante de todos los pueblos que Dios escogió para que de allí viniera el Redentor. A mí se me olvidó grabar, pero bueno. El Redentor no fue entonces un alemán, no fue un americano, no fue un argentino, no fue un japonés, fue un humilde israelita de la tribu de Judá. ¿Qué nos revela Jacob sobre el Redentor? Bueno, Jacob nos revela sobre el Redentor muchas cosas, pero hay una cosa en particular que se va a repetir durante toda la escritura de lo que nos revela Jacob del Redentor, que ese Redentor sería la roca de la salvación de ellos. Eso nos revela Jacob. Al encontrarnos con Jacob en Génesis 28, vemos que huyó de la presencia de su hermano Saúl, a quien había engañado. Jacob le arrebató su primogenitura y su bendición, y estaba dispuesto a cumplir la promesa de Dios de que el mayor serviría al menor. El problema es que no quiso esperar en Dios como Abraham no esperó en Dios. Note cómo el pecado de Abraham alcanzó a esa generación de aquí. Él no confió en Dios, sino que se la robó, y como resultado cosechó el fruto de lo que había sembrado, y ahora está huyendo de su hermano porque quería matarlo. Pero mientras iba camino, halló un lugar de descanso sobre una piedra. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Podemos trazar un paralelo entre Jacob y el pueblo de Israel. Jacob halló descanso en esta piedra, y la nación que descendería de Israel hallaría reposo en el Señor, su roca, su amparo y su refugio. El Salmo 62 lo expresa allí: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él es solamente mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Deuteronomio dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Así pues, Jacob nos revela al Redentor como una roca de refugio para todo aquel que se escondiera en él, pero también nos mostraría que es esa roca que hace tropezar a los incrédulos. No es que esto sea lo único que Jacob nos revela, porque Jacob también nos revela que este Redentor sería el único puente, la única escalera entre el cielo y la tierra. Esto también nos lo revela Jacob del Redentor. Pero lo que quiero mostrarles es que esta roca, este entendimiento de la roca, iba a ser algo que iba a gobernar el corazón de todo este pueblo en toda esta historia. El Redentor sería la roca en la cual ellos hallarían refugio, en la cual ellos estarían seguros. Es como si usted fuera a la guerra, hermano, y encuentra una gran roca y se mete detrás de la gran roca. Mientras usted esté allí, no importa cuánta bala le esté dando, usted está seguro. El Redentor es esa roca en la cual su pueblo se puede refugiar. Esto es lo que Jacob nos muestra del Redentor.
Así pues, Jacob nos revela el gran refugio que sería este Redentor para su pueblo. Tenemos luego a los hijos de Jacob. Y de esos 12 hijos nos revelan algo del Mesías, pero yo no tengo tiempo para tocar los 12. Note que ya se me está acabando el tiempo y no he salido de Génesis. Así que en este momento, hermanos, les voy a traer a por lo menos 2 personajes que nos revelan mucho sobre ese Redentor: Judá y José. Judá y José. Bueno, de Judá vendría precisamente el Redentor, pero Génesis nos deja ver cómo Judá va a mostrarnos algo particular de este Redentor. El Redentor va a ser quien se eche sobre sus hombros la responsabilidad del pueblo que está perdido. Eso nos revela Judá sobre este Redentor. ¿Qué nos revela Judá sobre el Redentor? Que el Redentor se echaría la responsabilidad de ese pueblo sobre sus propios hombros. Note cómo lo dice el capítulo 43. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. Yo te responderé por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Esto es lo que hizo ese Redentor. Se paró frente a su padre y le dijo: ponlo en mis hombros, ponlo a mi cuidado, yo lo volveré a traer a ti, y si no te lo vuelvo a traer, yo seré culpable. Eso hizo ese Redentor. El Redentor habló con su padre y le dijo: yo te respondo por ese pueblo, ponlo a mi cuidado, y si yo fallo, yo seré el culpable. Me hago responsable de devolvértelo sano y salvo a casa, Padre mío. Y quiero que escuchen las palabras que Judá le habla al verdugo, su hermano, porque sería él el verdugo para ese momento. Y miren lo que le dice: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, y si el joven no va conmigo, con su vida está ligada a la vida de él. Hermanos, qué precioso esto. La vida del pueblo del Señor está ligada al Señor. La vida del pueblo del Señor está ligada al Señor. Y no porque es que este pueblo, sino por lo que Dios quiso hacer en ese pueblo. Y miren lo que dice: sucederá que cuando lo vea el joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Mire lo que dice: te ruego, por tanto, que me quede ahora tu siervo en tu lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? Allí está nuestro Señor en Getsemaní. Señor, pasa de mí esta copa. Y yo estoy seguro, como lo dijo Oliver Buswell, que lo que él estaba allí era que había tanta aflicción y dolor sobre él, que él se sentía morir allí. Y lo que él decía: ¿cómo podré llegar a mi casa? ¿Cómo podré llegar a casa sin el pueblo del Señor? Pasa de mí esta copa. Y yo creo que lo que él estaba diciendo no era lo que iba a afrontar después en la cruz, sino: no me dejes morir acá, déjame llegar a la cruz, déjame ir allá y ser reemplazo de ese pueblo. ¿Cómo me presentaré a la casa de mi padre sin ese pueblo? La vida de él está ligada a ese pueblo. Tremendo, ¿no? Judá pues nos revela al Redentor, haciéndose cargo de la maldad y del pecado de su pueblo. Y José nos revela al Redentor como el Salvador de su pueblo. Lo resumo en estas palabras: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para darnos vida por medio de gran liberación. El Redentor fue enviado delante de su pueblo para darle gran salvación. Terminando Génesis, leemos estas palabras:
vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Al igual que José, el Redentor sería despreciado por sus hermanos. Le matarían en una cruz. Pero todo el mal que sus hermanos le quisieron hacer, Dios lo encaminó para la salvación de mucho pueblo. Así pues termina el pueblo del Señor en Egipto. Y así pues en Génesis se nos revela muchas cosas del Redentor. Este Redentor pondría única y exclusivamente su confianza en el Señor, no dudaría nunca. Este Redentor tendría que ser sacrificado. Este Redentor sería la roca en la cual su pueblo encontraría refugio. Este Redentor sería además aquel que se echaría la responsabilidad, se echaría a este pueblo al hombro y lucharía contra viento y marea para llevarlo salvo y sano a casa. Pero este Redentor sería aquel que preservaría la posteridad de su pueblo, le salvaría con una gran salvación, aunque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, excúsenme, yo creí que iba a poder realmente terminar hoy, pero quisiera dejar ahí para no dejar mucho lo que viene. Y más bien el próximo domingo voy y les hago el resumen de Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio y Josué, que ya lo tengo realmente hecho, hermanos, pero no lo voy a dejar mucho y el tiempo no me va a dar. Así que vamos a hacer. ¡Qué gran Redentor es este Redentor! ¡Qué admirable es! ¡Qué grandioso! No pudo haber un hombre que lo tipificara del todo. Hemos visto a Abraham, Isaac, Jacob, Judá, José, y todos ellos nos dicen un piquitico de ese Redentor. ¡Qué grande es ese Redentor! Que hasta lo que hemos visto ahora, Señor, necesitamos más de 5 hombres para describirlo. ¡Oh, Él es más que un hombre! ¡Qué bendito es este Redentor! ¡Qué grande es este Redentor! Con razón aquellos que iban camino de Emaús ardía su corazón, Señor. Oh Padre, haz que arde nuestro corazón con la visión de este Redentor. Y ayúdanos por favor, Señor. Ayúdanos por favor a darte gloria y honra a este Redentor. Ayúdanos, Señor, ahora que estamos en la tierra de Dios, a contar, a cantar, a contar la gloria de Dios. Que puedan ver este pueblo y vean cómo este pueblo cuenta la gloria de Dios. Amén. Pues para esto nos redimiste, Señor. No nos redimiste para que contáramos nuestra gloria, sino para que contáramos tu gloria. Oh Señor, gracias. Amén. Pero hermanos, tómense un cafecito.